Bendito sea su nombre. Vamos a comenzar, mis amados hermanos, el estudio de la palabra. Gloria al Señor. Enviamos un saludo fraternal a Javier Galeano. Dios te bendiga, Javier, grandemente. Aleluya, a tu familia igualmente. Vamos a comenzar la palabra que lleva por título Barreras entre el hombre y el plan divino. Reconocemos que hay un plan divino, que hay un diseño único y especial para cada uno de nosotros, el cual debemos conocer, el cual debemos desarrollar, y que ese plan divino, esa esencia, esa tarea o esa asignación tiene cada día que ser revelada en nuestras vidas, ¿verdad? Pero hay, mis amados hermanos, hay barreras que le impiden al hombre que se desarrolle ese plan divino. Y vamos a estudiar algunas de esas barreras en esta noche, esas barreras que alejan al hombre de desarrollar ese plan divino al cual ha sido llamado. Y vamos a tomar como fundamento Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor, gloria a su nombre. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Vamos a tomar este versículo como fundamento para esta palabra en la noche de hoy. Gloria al Señor. Como les decía, Dios diseñó cada ser humano con un plan divino, con un propósito eterno que comenzó antes de tu nacer. Dios pensó en ti antes de tu nacer y diseñó un plan perfecto, un plan divino y un diseño divino para ti. Así como le dio planos y así como le dio un diseño a Noé para el arca, así mismo desde antes de la fundación del mundo Dios estableció un plan, Dios estableció un diseño específico para ti. Desde el vientre de tu madre. Vamos a recordar lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes de que te formase en el vientre, escucha bien, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Hay algo específico, aleluya, hay algo específico de Dios para tu vida. Sin embargo, mis amados hermanos, a lo largo del tiempo, de la circunstancia, el hombre entra en una búsqueda. El hombre muchas veces quiere ser independiente de la fuente de agua de vida que es nuestro Dios. El hombre busca placer, el hombre busca seguridad, el hombre en todas estas cosas se aparta del diseño original y del plan divino que Dios ha trazado para su vida. Jeremías capítulo 2 versículo 13 nos revela lo que es la raíz, mi hermano, la raíz de abandonar la fuente de vida. Eso de abandonar esa fuente de vida. ¿Qué es la fuente de vida? Es el Señor el que nos da vida, es el Señor el que nos sustenta y nos fortalece cada día para nosotros caminar y recorrer el camino. Gloria al Señor, Dios te bendiga, Sergio Aguirre. Gloria al Señor. A veces el hombre entra en una búsqueda, en una inquietud, pero para esa búsqueda no invita a Dios, sino que se aleja de Dios y busca saciar sus inquietudes y todas las cosas a través de cosas o elementos que no vienen de Dios, de lo que no es Dios, de lo que no representa a Dios, de lo que viene del esfuerzo humano, de lo que viene de caminos vacíos, de lo que viene de la autodependencia. De allí muchas veces el hombre quiere tomar, y eso lleva al hombre a apartarse y a abandonarse, a darle la espalda a Dios y abandonar el que es la fuente de agua viva, que es nuestro Dios. Aleluya. Cuando hablamos de la palabra dejaron, significa abandonar, significa rechazar, significa descuidar voluntariamente. Eso es lo que el Señor nos habla en su palabra en Jeremías capítulo 2 versículo 13. Nos está diciendo que hemos abandonado, que hemos rechazado, que hemos descuidado voluntariamente. Cuando el hombre, mi hermano, busca caminar paralelo a la voluntad de Dios, es descuidarse, es voluntariamente cederse a sus deseos. Por eso nos habla la palabra de cisternas rotas. Y cuando hablamos de cisternas rotas, estamos hablando de pozos que han sido fracturados, pozos que no pueden retener agua, ¿verdad? Porque un pozo fracturado no puede retener el agua, por lo tanto, no cumple su propósito. Puede aparentar que está disponible, puede aparentar
que pueden poner el agua a ese pozo, o que el pozo tiene agua, pero mentira. ¿Por qué? Porque está fracturado. Hay una apariencia de vida, y es lo que pasa cuando el hombre deja a Dios. Hay apariencia de vida, pero no puede sostenerse, porque la vida y la plenitud vienen del Señor y de la palabra de Dios. Gloria a su nombre. Hoy el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, mi amigo, te invita a reconocer que de una u otra manera te has alejado, nos hemos alejado de ese propósito. Cuando tú caminas y te desvías de esa voluntad, estás fuera de lo que Dios ha determinado en su plan divino. Y es lo que les decía, el Espíritu Santo quiere que tú medites en tu corazón si te has alejado. Quiere que medites en su corazón y reconozca que es necesario volver a beber de esas aguas de vida que solo provienen del Señor, de esa agua viva, aleluya, que restaura el alma, de esa agua viva que sacia tu sed, de esa agua viva que te va a dar la plenitud, de esa agua viva que te va a llenar el vacío, la ansiedad y la angustia, eso que va a dar vida a tu vida. Gloria al Señor, aleluya. Y con este fundamento quiero compartir el primer punto, mis amados hermanos, en esta noche, de todas esas barreras que entre el hombre y el plan divino. Y la primera barrera que quiero compartir en esta noche es el pecado. El pecado es la raíz, mi hermano, de la separación. Cuando el hombre vive en un mundo de pecado, cuando el hombre se aparta de la voluntad de Dios, no puede cumplir ese plan divino. Vayamos a Isaías capítulo 59, versículo 2, dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aleluya. ¿Qué significa esto? Una deformación del camino correcto, apartarse. Las iniquidades las iniquidades deforman ese camino que Dios ha trazado. Por lo tanto, te lleva a un camino que no fue diseñado según el plan divino, según el plan de Dios. Recordemos, mis amados hermanos, que el pecado no es solamente una acción, es una distorsión. Escucha bien. No es solamente una acción, es la distorsión del diseño divino, porque Dios diseñó que el hombre caminara con él y que desarrollara el propósito para el cual ha sido llamado. Es la distorsión del diseño original de Dios en nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, no solo desobedecieron, perdieron su comunión con el Señor. Y eso es lo que hace el pecado, perder la comunión, hace que el hombre se aparte de esa voluntad. Una imagen, mi hermano, es la imagen del hombre, del plan y del diseño de lo que Dios ha trazado, es distorsionada totalmente del diseño, de la voluntad perfecta del Señor. El pecado apaga la voz del Espíritu Santo y endurece el corazón. Cambia la sensibilidad espiritual. Cuando el hombre se encuentra en pecado, se aparta de Dios. Cuando el hombre se encuentra en pecado, pierde la sensibilidad espiritual. Por lo tanto, no puede recibir la instrucción. Por lo tanto, no puede recibir esa instrucción que viene de Dios, esa dirección que viene de Dios. No puede estar en comunión. ¿Por qué? Porque ha apagado la voz del Espíritu de Dios y su corazón se endurece. Gloria al Señor. Vayamos a la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Aleluya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, y como habíamos hablado, la muerte es la separación, es apartarse, es separarse de lo que es el Señor, de lo que es la vida del reino, de lo que es el diseño de Dios. Aleluya. Por lo tanto, mis amados hermanos, tengamos muy en cuenta que donde hay pecado hay desconexión. Repito, donde hay pecado hay desconexión, pero donde hay arrepentimiento hay vida, mi hermano.
Así que si tú has pecado, si hay algo en tu corazón, si has hecho algo contrario al plan, a la voluntad de Dios, tú puedes ir genuinamente delante de Dios, tú puedes postrarte, tú puedes humillarte, decirle: Señor, te he fallado, y con un corazón contrito y humillado vas al Padre, y el Padre no rechaza, mi hermano, el Padre te recibe para que vuelvas a reconectarte, para que vuelva a fluir esa vida en ti. Aleluya, bendito sea su nombre, porque la misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios está presente y está vigente para todo aquel que reconoce que se ha apartado, para todo aquel que dice: Señor, estoy caminando un camino paralelo a tu voluntad, para aquel que le dice: Señor, estoy caminando mi camino, no el tuyo. El Padre está ahí dispuesto a escucharte, el Padre está ahí dispuesto, esperándote para darte dirección, para darte entendimiento, para darte sabiduría, para que camines en esa sabiduría que te lleve al cumplimiento de ese plan divino que el Padre determinó para tu vida y para tu casa. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque eso hace el Padre cuando confesamos, aleluya, nuestros pecados. Recordemos primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, aleluya, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque eso hace el Padre. Hay un sacrificio único y suficiente, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos reconecta, nos limpia de nuestra maldad y nos reconecta con esa esencia divina, nos reconecta con la eternidad, nos reconecta con el plan divino. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor por nuestro Señor Jesucristo y por su palabra, que es vida. Aleluya, para que el hombre no perezca, sino para que el hombre entienda que hay un propósito y hay un plan divino y que hay que caminar en ese plan divino. Nada te aleja, mi hermano, recordemos esto y meditemos: nada te aleja tanto del plan divino como el pecado no confesado. Muchas veces dice: bueno, pero ¿por qué a mí me pasa esto, lo otro? Si yo voy a la iglesia, si yo canto, si yo hago esto, lo otro, si yo sirvo. Pero muchas veces hay pecado no confesado en las vidas de creyentes con pecados no confesados, y eso estorba el plan divino, eso estorba el propósito, eso paraliza el diseño de Dios, el plan de Dios para tu vida. Pero nada te acerca tanto a Dios, mi hermano, como un corazón quebrantado. Por eso les decía anteriormente que es necesario reconocer nuestro pecado, es necesario postrarnos, es necesario reconocer y humillarnos cada día delante de Dios, para que el Señor nos limpie de maldad, de iniquidad, y podamos avanzar en el propósito que ha establecido, aleluya, para nuestras vidas. Y el punto número 2 que quiero compartirles en esta noche: la incredulidad, la ceguera que detiene el avance. La incredulidad. Vamos a tomar como fundamento Hebreos capítulo 3 versículo 12, dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Mire cómo llama el Señor: corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué hace el corazón incrédulo? Un corazón incrédulo nos aparta del Dios vivo. La incredulidad aquí es la palabra en griego apistia, y se asocia al corazón, no a la mente. No es solo, mi hermano, falta de información o conocimiento, sino una actitud interior. Cuando hablamos de incredulidad, también estamos hablando de una actitud interior, de una actitud del corazón de desconfianza. Y mire qué tremendo, y resistencia hacia Dios. Eso también incluye la incredulidad, resistir, tener desconfianza. No creer que Dios pueda obrar, no creer que Dios pueda hacer, no creer que Dios pueda trabajar, no creer que Dios pueda sanar, no creer que Dios pueda liberar, no creer que Dios pueda traer la provisión, no creer a Dios. Hay resistencia, hay una actitud de desconfianza en el corazón. Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y esto se refiere, mis amados, aquí hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto y vio el poder de Dios, pero no creyó que el mismo Dios
que los sacó de Egipto, que los sacó de esa vida, podía introducirlos en la promesa divina, ¿verdad? Dios los sacó y aunque Dios los saca, ellos ven milagros, pero aún hay dureza en el corazón en esa generación que se quedó postrada en el desierto y no creyeron en su corazón. A pesar de tener evidencia divina, evidencia del poder de Dios, evidencia de la manifestación de Dios, de cómo Dios los cuidaba, de cómo Dios los proveía, y tenían esa evidencia, y a pesar de esa evidencia, ellos no creyeron que ese Dios podría introducirlos a cumplir esa promesa de entrar a la tierra prometida. Y fue una generación que se quedó postrada en el desierto porque no creyeron en su corazón. Porque no creyeron en su corazón, a pesar de haber evidencia, a pesar de Dios mostrarles su amor, a pesar de Dios mostrarles su fidelidad, a pesar de todas esas cosas, muchos no creyeron en esa fidelidad y desconfiaron en su corazón. La pregunta es si tú estás confiando o desconfiando en tu corazón de lo que Dios puede hacer en tu vida, en tus hijos, en tu casa, en tu salud, en tu finanza. Esa es la pregunta, si estás confiando o hay incredulidad en el corazón para que Dios pueda obrar en esa situación, para que Dios pueda transformar el corazón de tu esposo, de tus hijos, para que Dios pueda obrar en esa enfermedad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Como les decía, Israel fue liberado de Egipto, vio el poder de Dios, pero no creyó que el mismo Dios que los sacó podría introducirlos en la promesa. La incredulidad no es solamente, mis amados, falta de fe, es la resistencia, es que el corazón se resiste a creer que Dios lo puede hacer. ¿Y cuánta gente hoy día está bloqueada porque hay resistencia en el corazón, porque hay dureza de corazón, porque su corazón se resiste y no ve las evidencias, no ve el amor de Dios, no crea la palabra? Y el corazón no es que no tengan en su mente, no es que no sepan, no es que no conozcan que Dios puede hacer, conocen y en su mente saben que Dios puede hacerlo, pero en su corazón hay dureza, en su corazón hay resistencia, por lo tanto hay bloqueo y no están preparados ese terreno para recibir la intervención divina, para recibir el milagro, gloria al Señor. Lo que pasó con el Señor Jesús en Nazaret, porque cuando hay incredulidad se bloquea lo que Dios quiere liberar. Escúchame bien, cuando hay incredulidad se bloquea lo que Dios quiere liberar. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 6, versículo 6 dice, y se maravilló de la incredulidad de ellos. El Señor se maravilló. El Señor no pudo hacer milagros en su tierra porque no creían. Ellos no podían ver más de que era el hijo de María, de que era hijo del carpintero. No, ellos no pudieron ver nada más. Ellos no pudieron ver la esencia, ellos no pudieron ver el santo, ellos no pudieron ver otra cosa, mi hermano. Jesús se sorprendió de que la gente, no porque la gente no entendiera, la gente entendía, sino porque no quiso creer. Estamos hablando aquí del corazón, de la condición del corazón. Por eso es necesario que estemos atentos y vigilantes, que es lo que se acumula en el corazón. Por eso es que tenemos que estar atentos y vigilantes, qué es lo que hay en el corazón, qué es lo que está guardando tu corazón, qué es lo que está sosteniendo tu corazón. Es la incredulidad, es la amargura, es la desesperanza, es la falta de fe, qué es lo que está sosteniendo. Porque como les decía, Jesús no se sorprendió porque no entendieran, sino por la incredulidad, porque no podían creer. No podían creer, y porque no podían creer, no podían ver las obras que el Señor pudo haber hecho y no las hizo porque no había ese corazón. Cerraron el corazón a la evidencia divina. Y es lo que pasa porque muchos milagros no se dan.
porque muchas veces el corazón está cerrado a la evidencia divina. Tenemos evidencia de que Dios no nos ha faltado en todos los años. Tenemos evidencia de que Dios nos ha provisto. Tenemos evidencia de cómo Dios abre camino donde no lo hay. Tenemos evidencia de cómo Dios hace y nos lleva a lugares que nunca en la vida pensamos. Tenemos evidencia de cosas que vivimos, aleluya, gloria al Señor, que nunca imaginamos, de lugares que nunca imaginamos y Dios nos lleva allá y tenemos esa evidencia divina, ¿verdad? Pero aún así, a veces el corazón está cerrado, aleluya, bendito sea el Señor, y a pesar de esa evidencia divina, el corazón se cierra. Y eso dificulta que haya la intervención, eso dificulta que haya el milagro, eso dificulta que Dios desarrolle el plan para el cual te ha llamado. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez, mi hermano, escucha bien, cada vez que dudas de la palabra de Dios, de la promesa de Dios en tu vida, en tu casa, cada vez que tú dudas, retrasas tu entrada al propósito. Cada vez que tú dudas, vas retrasando el propósito. Cada vez que tú dudas, te vas quedando allí paralizado en una estación donde no puedes quedarte, sino que tienes que avanzar. Cada vez, mi hermano, mi hermana, que tú dudas, te quedas allí. Por eso es necesario vigilar y atender. Señor, mira, y como decía David, Señor, mira mi corazón, escudriña mi corazón, mira lo que hay en mi corazón. Es necesario hacer lo que hay en el corazón. ¿Qué tenemos en el corazón para que sea un corazón que verdaderamente ame, que verdaderamente crea, para poder ver la intervención divina, para poder ver los milagros que esperamos y no cerrar el corazón a la evidencia divina? Porque si cerramos el corazón, ¿cómo vamos a agradar a Dios si no hay fe? Si rechazamos, si no creemos que Dios puede obrar e intervenir, aún Dios pudiéndolo hacer, aún Dios pudiendo cumplir, pero a veces la dureza del corazón, a veces el cerrar el corazón a lo que Dios quiere hacer, mis amados, siempre va a paralizar, siempre va a bloquear que tú puedas desarrollar ese plan que el Señor determinó para ti desde antes de la fundación del mundo. Vamos al punto 3, gloria al Señor. Otro punto, mis amados, el orgullo, la rebelión del yo. Cuánta orgullo, cuánta altivez. Vamos a la palabra porque esto es con la palabra. Fundamentos, Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Orgullo. La palabra orgullo es la palabra gaón y significa levantarse sobre. Es el deseo del corazón humano de ocupar el lugar de Dios, de controlar y no depender. Eso es el orgullo, eso es la altivez, el estar controlando, el querer llevar todas las cosas, controlar, el ser autosuficiente, el no depender de Dios, el no decirle, Señor, quiero hacer esto, Señor, dirige mi día, Señor, mira mis pasos, sino que, ¿qué? Señor, a mi manera, a mi forma, a lo que yo creo, a lo que yo considero y voy por ese camino. Todo eso es orgullo, todo eso es altivez y eso no es agradable, Señor. Recordemos que el rey Saúl perdió el reino no por su falta de talento, sino por su orgullo, mi hermano. El rey Saúl era orgulloso, Dios le dio una orden y él obedeció parcialmente. Y además de eso, él justificó su desobediencia. Y mire lo que Samuel le respondió. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, dice la palabra del Señor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Atento. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así terminó Saúl. ¿Por qué? Por su orgullo, por su soberbia, por no esperar, por no hacer las cosas como Dios le indica. ¿Por qué? Por esa dureza de corazón, por no hacer lo que le corresponde. Y eso, mis amados, es muy costoso espiritualmente, costosísimo. El orgullo cambia el centro del trono.
El yo reemplaza el Espíritu Santo. No es que yo me la sé toda, es que yo sé cómo voy aquí, yo sé cómo voy a hacer allá. Ahora yo tengo mi planeación, tengo mis propias estrategias. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la dirección de Dios? ¿Dónde está el plan de Dios? ¿Dónde está la agenda de Dios? No existe la agenda de Dios en la vida del hombre o la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque hay altivez, porque hay soberbia, porque no se depende de Dios, porque es lo que yo creo, es lo que yo considero, es mi camino. Y cuando el hombre entra en ese estado donde es lo que yo creo, es lo que yo considero, es lo que yo pienso, es el esquema que tengo en mi cabeza, entonces entra en orgullo, entra a poner ahí en lugar del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad, y es a través del Espíritu Santo que el Señor nos habla y nos direcciona. Por eso no podemos tener esas actitudes. Vayamos a Santiago capítulo 4 versículo 6, dice la palabra del Señor: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Solo los que se rinden, solo los que se postran, solo los que se humillan delante de Dios, solo los que le dicen, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, solo los que le dicen, Señor, necesito tu ayuda, solo los que están ahí cada día, Señor, yo no sé nada, enséñame, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ten misericordia, esos son elevados. Y esa es la esencia del reino, entender que es con la dirección de Dios, entender que es el Espíritu Santo el que le guía, entender que es Dios el que abre camino, entender que Dios es el que tiene el plan perfecto, entender que el camino fue diseñado por Dios y que el camino donde vamos a avanzar y donde vamos a prosperar conforme a la voluntad de Dios es el camino que Él diseñó. Independiente si te gusta, si no te gusta, hay un plan divino, hay un plan perfecto, hay un plan que te va a dar vida, porque todo plan y todo diseño que no viene de Dios te va a llevar a muerte, a destrucción, a dolor, a angustia, a dolor, a pesar y ansiedad. Eso es el camino que va fuera de la voluntad de Dios. El resultado es muerte, el resultado es dolor. Mi hermano, y un ejemplo claro es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se humilló hasta la cruz y por eso Dios lo exaltó. Un ejemplo de obediencia, un ejemplo de rendición, un ejemplo de entrega total, un ejemplo de totalidad. El Señor nos mostró esa vida genuina, entregada, y Dios lo exaltó. ¿Por qué? Porque Él se humilló. Él no dijo, no, es que yo soy Dios y yo aquí hago lo que quiera porque yo vengo del cielo, porque yo soy el Hijo de Dios. No, Él obedeció, entendió y caminó en ese propósito que el Padre diseñó. ¿Y qué hizo el Padre? Él lo exaltó, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 9. La humildad, mi hermano, abre los cielos y el orgullo los cierra. Siempre ten en cuenta eso. La humildad abre los cielos, pero el orgullo los cierra totalmente. Cielos abiertos, cielo de bronce, eso hace el orgullo. Al que es humilde, Dios lo levanta, Dios le salta. Aquel que busca de Dios, Dios obra en él y en su vida y siempre verá la intervención de Dios en su vida. Punto 4, gloria al Señor, avancemos, bendito sea su nombre. El amor al mundo, el amor del mundo, las distracciones. Fundamento, primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice la palabra del Señor. Y no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Oigan bien, si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo, dice la palabra del Señor. Versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el Señor nos dice, no amen al mundo, no amen las cosas del mundo, no amen el sistema del mundo, no amen los valores del mundo, porque los valores del mundo y lo que el mundo enseña es contrario a la voluntad de Dios, contrario al sistema del reino, contrario a los valores del reino. El mundo promete brillo, mi hermano, pero oculta el vacío. A veces tú ves cosas muy brillantes, pero por dentro totalmente vacías. ¿Y cuántas vidas en el mundo están supuestamente exitosas? Mucho brillo, mucha cosa, mucha pompa, y el interior vacío. Vacío, porque cuando no está el Señor,
Cuando el plan no viene de Dios, cuando no está Dios en el asunto, hay vacío, hay oscuridad y hay tinieblas en la vida del hombre. Hay tinieblas, por eso el Señor nos dice, no améis al mundo, no estés atado emocionalmente a las cosas del mundo, son sistemas contrarios a la voluntad de Dios, son estructuras y valores humanos, todo lo que hay en el mundo son valores y estructuras humanas, no es nada que venga de Dios. No se puede tener el corazón dividido, por eso el Señor nos dice, no se puede servir a dos señores, tú no puedes estar conectado ni pensando en las cosas del mundo porque tú no puedes servir a los deseos de la carne, a los ojos, a la vanagloria, no, tú tienes que apartarse de todo eso si tú quieres ver que el propósito de Dios y el plan de Dios prospere en tu vida. El mundo pasa, dice la palabra del Señor, el mundo pasa y todo lo que no tiene raíz y fundamento en Dios y fundamento en su palabra, todo eso será efímero, todo eso pasará, todo eso perecerá, todo lo que no tiene fundamento en Dios perecerá, todo lo que es del mundo perecerá, lo único que prosperará, lo único que permanecerá es lo que está en Dios y lo que viene de Dios, que es la palabra que Él ha manifestado y lo que Él hará, gloria al Señor, porque solo eso tiene vida, solo eso tiene sustento, solo eso va a tener permanencia, aleluya. El mundo es un sistema opuesto a Dios, sustentados, como les decía, por la carne, por la codicia, por lo que miras, por los orgullos de la vida. Amar al sistema de este mundo es apartarse del amor del Padre, es decirle, Señor, a mí me gusta más esto, no, es apartarse, es desviarse, es irse a camino de muerte, es irse a camino de oscuridad, es irse a camino de dolor. Pero quien vive la voluntad divina permanece para siempre, porque la obediencia, mi hermano, vence, la obediencia vence todas esas atracciones temporales que no llevan al hombre a nada, a nada. Aleluya. Y un ejemplo claro de esto, que nos habla la palabra y que nos habla es Demas. Demas, recordemos el compañero de Pablo. Pablo dice que lo dejó, ¿qué? Amando más este mundo. Demas, compañero de Pablo, lo dejó amando este mundo. Demas se fue conquistado por el mundo y dejó a Pablo. Visiblemente no pecó, él se apartó de Pablo, ¿pero qué? Pero él eligió temporalmente, él eligió las cosas temporales sobre las cosas eternas. El quedarse con Pablo era elegir la parte de Dios, era elegir lo que es eterno, pero él decidió apartarse de Pablo, ¿verdad? Decidió alejarse de Pablo, o sea, decidió tomar lo temporal y no tomar lo eterno. Y hoy día mucha gente Hoy mucha gente está tomando partido por lo temporal, por lo que conviene, por lo que me trae beneficio. Y la gente se olvida de las cosas de lo que lleva a la eternidad, de lo que debemos estar pendientes, que es a lo eterno, lo que es de vida, lo que el Señor nos habla en su palabra, porque no podemos no podemos servir a dos señores, no podemos servir al mundo y no podemos decir, ay, es que amo a Dios, yo soy de Dios, Dios me habla, es que Dios me dice y así, y en cosas del mundo, no. Porque no es el diseño de Dios. El que ama a Dios se aparta del mundo, así de sencillo, porque elegir al mundo es elegir lo temporal, elegir a Dios es elegir lo eterno. El enemigo no siempre, mis amados, destruye, sino que distrae. Y es lo que pasa con mucha gente. No, eso no tiene nada y cogen y van por otro camino y eligen lo temporal y el enemigo distrayéndolos y cada día alejándolos de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. El mundo así, el mundo roba, mi hermano, el mundo roba el enfoque, el mundo roba tu tiempo, el mundo roba tu pasión, el mundo roba todo porque él no quiere que tú te conectes, porque cuando tú te conectas con el plan divino, tú vas a ser imparable, tú vas a desarrollar el plan y el propósito de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere distraerte, él quiere que mantengas tu corazón dividido. ¿Para qué? Para que tú no estés conectado a la fuente de vida. Eso busca el enemigo. El punto 5, gloria al Señor, que vamos avanzando, gloria al Señor, es la desobediencia. Deuteronomio 28, capítulo 15, vamos a tomar como fundamento. Pero acontecerá si no oyeras la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzará. Mire que atento, porque aquí el Señor dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, vendrán consecuencias. Si tú no sigues el camino de Dios, vendrán consecuencias. No creas que porque yo oigo la palabra de vez en cuando, porque canto coritos, no. Si tú no tienes esa cercanía, si tú no le has pedido perdón al Señor, si tú no te conectas con la fuente de vida, eso quiere decir que no estás oyendo la voz de Dios. Y si tú no oyes la voz de Dios, eso trae sobre tu vida maldiciones. Por eso el Señor nos manda que estemos atentos a escuchar la voz de Dios, a escucharla, y no solamente escucharla, obedecerla, porque Jonás tuvo una instrucción de Dios. Jonás oyó la voz de Dios, pero ¿qué hizo Jonás? Jonás huyó, ¿verdad? Y hay mucha gente que escucha la palabra de Dios y escucha la prédica, pero al día siguiente están en otro cuento. Y eso es desobediencia, eso es no oír la palabra de Dios. La desobediencia provoca tormento. Imagínense que Jonás oyó la palabra de Dios, Dios le dio la instrucción, y Jonás, ¿qué hizo? Se fue por otro lado, ¿verdad? Desobedeció, y eso que ocasionó, provocó una tormenta. No como castigo, sino que esa tormenta era la corrección divina. ¿Dónde terminó Jonás? En el vientre de un pez. Y mucha gente termina así, y termina en las vanidades de este mundo, y se alejan y eligen lo que es pasajero y no abrazan lo que es eterno, lo que es vida. Jonás capítulo 2 versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. No abandones la vida, no abandones la misericordia, no abandones el amor de Dios, no abandones la gracia, no abandones ese sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que te dio vida. No abandones eso por cosas que son terrenales, por cosas que son temporales, por cosas que son ilusorias, por cosas que te llevan un deleite temporal, que no te dan vida, por cosas que no te van a llevar a nada bueno, sino que te van a llevar un camino de dolor, de muerte, de tristeza, porque todo el que no está conectada a la fuente de vida, que es el Señor, va a generar angustia, va a generar dolor, va a generar tantas cosas, y no va a haber esa plenitud para la cual el Señor diseñó para ti, para ese plan. Por eso, mi hermano, cada vez que desobedeces, entras en una tormenta. Pero cuando te rindes, el propósito vuelve a alinearse. Escucha bien, cada vez que desobedeces, entras en tormenta. Pero cuando te rindes y dices: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, te rindes, el propósito. Vienes y dices: Señor, me equivoqué, perdóname. Te alineas nuevamente a esa voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? El amor del Padre. Qué hermoso que podemos venir a Él y decirle: Señor, me equivoqué y quiero seguir adelante. Hoy es un buen día para que tú medites en tu corazón, una buena noche antes de acostarte, para que tú medites en tu corazón: Señor, ¿en qué te estoy fallando? Señor, ¿en qué área de mi vida estoy tomando lo temporal? Señor, ¿en qué te estoy desobedeciendo? Para que te alinees nuevamente a ese propósito, a esa voluntad perfecta que Dios ha diseñado para tu vida. La obediencia, mis hermanos, escucha bien. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es el camino de la plenitud. Repito, la obediencia no siempre es cómoda. Obedecer a Dios no siempre es cómodo. Obedecer a Dios no siempre va a ser de tu agrado, pero siempre va a ser el camino que te lleve a la plenitud. Siempre va a ser el camino que te lleve a vida, siempre va a ser el camino que te lleve a disfrutar de esa plenitud en Cristo Jesús. Mi hermano, Dios quiere que el hombre alcance el plan y el propósito para el cual fue creado. Si el hombre se aleja de Dios por elección, pero vuelve y se arrepiente, va a encontrar redención, va a encontrar perdón y restauración. Así que si hoy sientes que has bebido de cisternas rotas, si tú hoy sientes que has bebido de esas cisternas rotas, ve al Padre y dile: Señor, perdóname y ayúdame, necesito que tú me restaures. El Señor no solamente quiere perdonarte, sino que quiere restaurar ese plan divino. No importa si tú dices: me encuentro en un hueco, no importa si tú dices: mi situación es tan compleja, mi familia tiene tantos problemas, he cometido tantos errores en mi vida y
Y no importa. No importa cuántas veces hayas fallado. Si tú vienes y le dices al Señor, Señor, he bebido de cisternas rotas. Y le dices, Señor, me he equivocado. Señor, he hecho las cosas al revés. Señor, no he buscado la instrucción tuya. Señor, no he pagado el precio, Señor, de postrarme delante de ti y esperar la respuesta. Señor, perdóname porque he caminado en mi diseño y no en tu diseño. Señor, perdóname, Señor, porque he estado, Señor, ahí, Señor. He estado allí en esa posición o estoy ahí. Puedes decirle al Padre en esta noche que el Padre te escucha y el Padre está atento. Porque el Padre no solamente quiere perdonarte, sino que quiere restaurarte, quiere bendecirte, quiere que te reconectes con ese plan divino, quiere que vuelvas a fluir en la fuente de vida, quiere que te vuelvas a conectar para que puedas fluir y que puedas alcanzar ese propósito para el cual tú fuiste llamado. Medita en tu corazón, llévate esta palabra en tu corazón, medítala y habla con el Señor. Porque ese es el propósito de la palabra, que podamos meditar en nuestro corazón lo que el Señor nos habla a través de su palabra y pueda retornar el corazón al Padre, que podamos cada uno de nosotros retornar el corazón del Padre y entender, escudriñar, analizar, hacerse un autoexamen y decirle, Señor, te he fallado en esto, en esto, en esto, en esto. Para que venga esa restauración, para que puedas caminar, para que te reconectes con ese camino de vida, con ese plan divino. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a orar para terminar. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres un Dios grande y sobrenatural. Señor, mi Dios, oramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Por cada persona, Señor, que ha estado conectada. Por cada persona, Señor, que escuchará esta palabra en diferido, Señor. Oramos, Señor, por cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, mi Dios, oramos, Señor, Padre, para que haya esa reconexión. Primero, para que haya ese reconocimiento, Señor. Para que haya ese reconocimiento, Señor, de la condición del corazón. Reconocer que hemos pecado, reconocer, Señor, que no ha habido obediencia. Reconocer, Señor, que no ha habido la disposición. Reconocer, Señor, que a pesar de la evidencia divina muchas veces no hemos creído. Dile al Señor, Padre, a pesar de tu evidencia no he creído, Señor. Dile allí donde estás, Padre, reconozco que a pesar de ver cómo tu mano me sostiene cada día, Señor, hay cosas que no he creído hasta la fecha. Dile al Señor, cuando tú vas delante del Padre, el Padre no tiene la intención de juzgarte. El Padre solo quiere que vengas a Él, que le hables, que derrames tu corazón a Él. Él no te juzga. Él solo quiere abrazarte. Él solo quiere proveerte de todo lo que tú requieres, de todo lo que necesitas. Si necesitas un abrazo, el Padre te lo va a dar. El Padre te va a rodear con su amor, te va a perdonar, te va a restaurar y te va a reconectar con ese plan. Te va a reconectar con esa fe, con esa esperanza viva a través de Cristo Jesús, para que deseches lo temporal y abraces lo eterno. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Prospera tu voluntad, Dios mío, en cada vida, en cada hermano, en cada amigo que ha escuchado esta palabra y que escuchará en diferido, Señor. Cumple tu propósito y tu voluntad eterna en cada uno, Señor. Prospera lo tuyo, Señor, que corra tu palabra, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, que esta palabra sea como esa agua viva, Señor, que recorre su cuerpo, Señor, trayendo la sanidad, llevándose, Señor, Dios mío, Padre, todo lo que tenga que ser limpiado, todo lo que tenga que ser restaurado, todo lo que tenga que ser quitado, Señor, de su ser. Padre, las aguas del Espíritu sea sobre cada vida, Señor, llevándose, Señor, lo que no sea tuyo, llevándose toda atmósfera de tiniebla, llevándose toda tristeza, toda angustia, toda ansiedad, toda desesperanza, Señor, toda incredulidad, toda desobediencia del corazón en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice cada corazón, Señor, que cada corazón permanezca en fe, en esperanza, Señor, que tú eres la seguridad, que tú eres la fuerza, el sustento, la ayuda, Señor, que tú eres la pronta ayuda, que tú renuevas la fuerza.
Señor, que tú sustentas, que tú das vidas, porque eso dice tu palabra, Señor. Por eso tú nos llamas, Señor, que vayamos a ti, Señor, todo el tiempo, Señor. Porque solo tú tienes palabras de bien y de vida eterna. Porque tus planes, Señor, son superiores. Tus planes son mayores a lo que nosotros pensamos o queremos para nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu precioso Espíritu Santo, Señor. Gloriosa obra que haces en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Que corra tu palabra, Señor, al norte, al sur y al oriente y al occidente de las naciones de la tierra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor, mis amados. Bendito sea el Señor. Nos despedimos de las redes. Gloria al Señor. Les bendecimos, les amamos, les bendecimos. Un fuerte abrazo, mis amados. Bendiciones abundantes para todos.